La formación de los intelectuales, texto de Antonio Gramsci. Toda la introducción que a lo mejor podría haber hecho respecto a la vida de Gramsci, algunos antecedentes biográficos no menores que son bastante interesantes, me los voy a tener que saltar para ir al grano. A lo mejor es lo que siempre tuve que haber hecho en clase, dejar de hablar tonteras e ir al grano. Como les decía, voy a comenzar con el texto y ojalá lo puedan hacer ustedes al mismo tiempo de esta primera parte que estoy indicando acá y que terminaría en este punto. Lo leo. ¿Cuáles son los límites máximos que admite el término intelectual? ¿Se puede encontrar un criterio unitario para caracterizar igualmente todas las diversas y variadas actividades intelectuales y para distinguir a estas al mismo tiempo y de modo esencial de las actividades de otras agrupaciones sociales? El error metódico más difundido, en mi opinión, es el de haber buscado este criterio de distinción en lo intrínseco de las actividades intelectuales y no, en cambio, en el conjunto del sistema de relaciones en que esas actividades se hallan y, por lo tanto, en los grupos que las representan en el complejo general de las relaciones sociales. Esa va a ser la primera parte, que es la que quiero explicar ahora a través de un pequeño esquema. Si se dan cuenta, y este es el propósito de haber escogido este texto para la unidad en la que estamos trabajando, es que la pregunta de fondo es la que está acá. ¿Quiénes son las personas? ¿Quiénes son los que se plantean las preguntas filosóficas? En la parte anterior, donde distinguimos entre preguntas empíricas, formales y filosóficas, tratamos de llegar a la conclusión o al objetivo de tratar de entender, y distinguiéndola de las otras, qué es una pregunta filosófica. En esta segunda parte, la idea es tratar de dilucidar quiénes son las personas que se plantean esas preguntas. Tomando el texto de Gramsci, nos podemos dar cuenta que hay dos preguntas al inicio. Una que tiene que ver con el límite del término intelectual. ¿Qué quiere decir con límite del término intelectual? ¿Hasta dónde llegan los objetos que existen en el mundo a los cuales podemos llamar intelectuales? ¿Qué hace que algo sea intelectual y algo ya no lo sea? Y la segunda pregunta hace referencia a la búsqueda de un criterio para poder caracterizar, para poder darle manera de ser, de darle un carácter a las actividades que son intelectuales. Entonces, por una parte, lo que se está buscando es el límite de este concepto, hasta dónde a algo o a alguien más bien podemos llamar intelectual, y cuál es el criterio, esa es la palabra que yo considero importante dentro de la pregunta, mediante el cual podemos caracterizar las actividades de las personas que vamos a llamar intelectuales. Según Gramsci, este criterio, y aquí me paso a esta parte, ¿dónde se debe buscar? Y da dos alternativas, una es la que acepta y la otra es la que rechaza. En lo propio, intrínseco es la palabra que ocupa él, dentro de las actividades intelectuales, o sea, tenemos que buscar el criterio de lo intelectual dentro de las propias actividades intelectuales. Según Gramsci, esta no es la alternativa. La que sí él propone y por la cual se inclina tiene que ver con las relaciones en las que se encuentran las actividades dentro de las relaciones sociales. O sea, que hay que buscar el criterio de lo intelectual dentro de las relaciones sociales entre las personas intelectuales con personas que hacen otras actividades. No se trata de encontrar, y voy a tratar de esquematizarlo en un monito, si estos son los límites del concepto de intelectual. No se trata de buscar aquí adentro el criterio que hace intelectual al intelectual, sino empezar a ver otras actividades dentro de la sociedad y ver cómo se relacionan, cuáles son los tipos de relaciones que entablan los intelectuales con los otros grupos que conforman la sociedad.